Revelado. Ganadero solitario descubre a una esclava apache en el desierto y transforma su vida para siempre. La sequía del desierto de Sonora era implacable, como un castigo encarnizado sobre los hombros de Alejandro. Con 35 años, se había convertido en el lobo solitario que cuidaba del rancho que había heredado de su padre, un legado que parecía derrumbarse en cada grieta del suelo. La tierra reseca y el ganado menguante reflejaban su estado emocional, un alma combatida por el luto y la incomunicación. Mirando al horizonte, sintió que el propósito de su vida se desvanecía con cada gota de sudor que caía a su frente. Un día, mientras recorría las áridas tierras, su corazón se sintió más pesado que nunca. Era su deber cuidar del rancho, mantener viva la tradición familiar, pero la falta de lluvias creaba un abismo entre la esperanza y la desesperación. Alejandro dudó si alguna vez él podría ser el hombre que su padre soñó, y una pregunta rondaba su mente como un eco. ¿Qué pasaría si hoy fuera el último día? De repente, entre los arbustos espinosos, su mirada se encontró con algo sorprendente. Una figura caída. Su cuerpo, cansado y marcado por el sufrimiento, era el de Aiyana. Una mujer apache, con ojos asustados que reflejaban un dolor profundo, un rayo de luz en su angustia. Sin pensarlo, su instinto de salvación se activó, y cada paso que daba hacia ella revelaba la tensión en su interior. ¿Qué diría la gente si la llevaban a su hogar? La presión de la comunidad lo paralizaba. La ciudad a menudo veía a los apaches como enemigos. Ayudarla podía significar su propia condena. Mientras recogía a Aiyana, una parte de él se sentía revivida. A pesar de sus temores, una chispa brotaba de sus entrañas. Ella era un espejo de lucha que reflejaba su propia batalla interna. Las historias que compartía acerca de su pueblo, de sus raíces antiguas, resonaban en el alma de Alejandro en formas que nunca había imaginado. Pero a su vez, las pesadas cadenas del juicio social lo mantenían encadenado. Una noche, mientras Aiyana intentaba dormir, Alejandro se paseaba como un fantasma. La culpa lo atormentaba. ¿Soy capaz de poner en riesgo todo lo que he conocido? ¿La vida que he construido por mi familia? Pero entonces, frente a su destino incierto, la indignación lo sacudía. No podía cerrar los ojos ante la injusticia que él mismo había presenciado a lo largo de su vida. ¿Acaso permitiría que el miedo suprayera el amor que había comenzado a florecer entre ellos? La tensión escalaba cada día, y los rumores acechaban la tranquilidad de su rancho. La gente murmullaba, dividida entre la tradición y la empatía. Alejandro sentía la presión aumentar, con la comunidad exigiendo que se mantuvieran las fronteras de lo aceptable. Un grito de rebelión emergió en su pecho. Sin embargo, cada vez que se atrevía a abrir la boca, una sombra de duda le decía que todo podría desmoronarse en un instante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Se acercaba el momento decisivo. Alejandro sentía el ardor de la injusticia en su corazón, cuando decidió que postularía una reunión en el pueblo. En su pecho, la voz de su padre resonaba. No temas hacer lo correcto. Frente al espejo de sus convicciones, se preparaba para enfrentar con aquellos que temían un cambio. Pero la pregunta lo atormentaba. ¿Sería capaz de decir las palabras necesarias frente a la multitud que lo había juzgado toda su vida? Mientras la multitud se congregaba, el sudor corría por su frente y su mente se tambaleaba. La angustia llenaba su ser, y un solo paso en falso podría sellar su destino. Alejandro dudaba, atrapado entre lo que se esperaba de él y lo que su corazón anhelaba. Esa noche en que los ojos de Aiyana lo miraron con esperanza, lo acompañó como un símbolo de su resistencia. ¿Saldría a la luz la verdad? ¿O dejaría que el miedo lo consumiera para siempre? El aire del pueblo estaba cargado de energía palpable. Alejandro, de pie frente a la multitud que había convocado, sentía como cada mirada se clavaba en su piel, como astillas ardientes. Luchaba contra el temor que amenazaba con paralizarlo. Ese mismo miedo que durante años lo había mantenido atrapado en la sombra de la incertidumbre.
El crujido de las botas en el suelo y los murmullos nerviosos de sus vecinos creaban un telón de fondo ominoso. Las palabras se agolpaban en su garganta, pero en ese momento, la necesidad de expresar su verdad se convirtió en un grito interno que exigía ser liberado. Alzó su voz, que resonó a través del aire tenso. Hoy estamos aquí para hablar de lo que es justo. La frase inicial, que había ensayado en su mente innumerables veces, brotó con una fuerza que lo sorprendió. La multitud se quedó en silencio, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad y recelo. Alejandro sintió un destello de determinación, un fuego que pululaba en su interior y le empujaba a seguir adelante. Mientras exponía su historia y la de Aiyana, sus palabras se convertían en un puente entre sus dos mundos. Ella, cuya vida había sido marcada por el sufrimiento, era la parte más vulnerable de su narrativa. Ver a Aiyana a su lado, su presencia tranquila pero firme, encendió una chispa en él que desbordó el miedo por la compasión. No es solo mi lucha, continuó. Es la lucha de aquellos que gritan en silencio, de aquellos cuya humanidad ha sido ignorada. La multitud comenzó a murmurar en voz baja, algunos con expresiones de confusión, otros con agrado. Alejandro se dio cuenta de que estaba desafiando no solo las creencias de su comunidad, sino también las suyas propias, las construidas por su educación y perpetuadas por generaciones. El reconocimiento de este conflicto interno lo lanzó a la dirección de una lucha más profunda, la necesidad de mirar más allá de lo que había aprendido, de reexaminar su identidad y su legado. En ese instante de vulnerabilidad compartida, sintió que un peso se deslizaba de sus hombros. Era el peso de la aceptación social que lo había mantenido atado. Las voces de su padre y su abuelo resonaban en su mente, guiándolo a través de su historia como familias olvidadas habían hecho antes. Provengo de un linaje de luchadores. No puedo seguir guardando silencio ante la injusticia. Cuando sus ojos encontraron los de Aiyana, una conexión inexplicable entre ellos se reforzó. La valentía que ella había mostrado al compartir su historia había despertado algo en él, una voluntad de luchar, no solo por ella, sino también por el hombre que sabía que podía llegar a ser. Al terminar su discurso, las palabras se convirtieron en un eco que reverberó en su interior. Sin embargo, el momento de liberación fue interrumpido por una voz conocida que rompió el hechizo. «Eres un traidor, Alejandro». Era Miguel, un antiguo amigo vuelto adversario, con la mirada llena de desprecio. Aquella acusación resonó como un disparo en medio de un silencio expectante. Alejandro sintió cómo las miradas cambiaban. El temor volvía a abrirse camino en su ser. ¿Podría enfrentarse a Miguel y salir airoso? ¿O su valentía había sido en vano? La atmósfera se volvió tensa mientras las palabras de desafío flotaban en el aire. Era un momento crucial. El destino de su camino transformador y de Aiyana se encontraba en una balanza inestable. Las dudas que una vez lo habitaron volvían a surgir, pero ahora él sabía que el miedo no dictaría su misión. La pregunta latente resonó más fuerte que nunca. ¿Estaría dispuesto a luchar por su verdad, sin importar las consecuencias? La respuesta estaba por descubrirse en el fragor de la confrontación que se acercaba. Las palabras de Miguel todavía resonaban en el aire, pero para Alejandro, el tiempo parecía haberse detenido. Su respiración se volvía más profunda y medida, en un intento firme por contener la tormenta que se agitaba en su interior. La cara de su antiguo amigo se había distorsionado en una mezcla de ira y traición, pero Alejandro entendió que era una rabia desviada. Miguel no solo lo acusaba a él, sino que también sufría la crisis de un reconocimiento doloroso. Un murmullo se generó entre la multitud, haciendo eco de la tensión del momento. La mirada de Alejandro se centró en aquel pequeño grupo de desafectos que había jurado proteger. La percepción de Miguel, aunque hiriente, representaba un reflejo de las tradiciones que siempre había seguido, una mentalidad que había abrazado sin cuestionar. Pero ya no podía permanecer en esa zona de confort. El coraje que había despertado en él era más fuerte que el miedo a la deserción. «Traidor. ¿Traidor a quién?», musitó con voz firme, a pesar de que su interior temblaba. «A las reglas que nos han mantenido divididos y en silencio. Estoy aquí para encontrar mi verdad, Miguel, y no puedo hacerlo si sigo priorizando tu opinión en lugar de mi propia conciencia». Las palabras escaparon con una sinceridad que lo sorprendió, como si esas verdades inoculadas en su alma durante años finalmente encontraran voz. Alejandro sintió cómo la adrenalina se entrelazaba con el desafío. Este intercambio no solo enfrentaba a un amigo caído en desgracia, era un reflejo de sus propias luchas internas y de un camino hacia la autenticidad.
Mientras la tensión crecía, comprendió que debía ir más allá de lo aparente, de las capas de su pasado que lo mantenían estancado. Estaba como un escultor frente a un bloque de mármol, ansioso por liberar la forma que daba vida a su visión. Mientras Miguel continuaba a lanzarles dardos verbales, la imagen de Aiyana, serena y fuerte, lo empujaba a mantenerse firme. Era ella quien, con su propio ejemplo, le había enseñado el poder de compartir vulnerabilidades. Lo que hacemos nos define, Miguel, continuó Alejandro, enfocándose en los aspectos que lo habían unido en el pasado. No puedo permanecer en la sombra de lo que se espera de mí. Necesito ser verdadero para mí y para aquellos que están sufriendo. Las palabras resonaron con claridad, y cada pronunciación solidificaba su resolución. Alejandro sentía que de algún modo había tomado control de su narrativa. Había dejado de ser un personaje pasivo en su propia historia. No podía seguir permitiendo que otros dictaran su vida. La oscuridad que se había cernido sobre su espíritu comenzaba a desvanecerse, revelando un rayo de esperanza. Pero Miguel no estaba dispuesto a ceder. «Eres un iluso, Alejandro», exclamó, su voz alzándose como un trueno en el silencio. «Piensas que puedes cambiar algo con tus ideales. El mundo no funciona así». La punzante realidad de sus palabras caló en el aire, dejándolo claro. El enfrentamiento no solo era entre amigos, sino un choque de realidades y perspectivas. El desafío y la razón se entrelazaban en esa confrontación, y aunque Miguel estaba decidido a destruir lo que él había comenzado a construir, Alejandro se dio cuenta de que, más allá de la rabia de su amigo, había un universo de dudas que también moraba en él. Preguntas sobre su verdadero lugar en el mundo, sobre su legado y su capacidad de cambiar las cosas. Danzando en la cuerda floja entre el viejo mundo y el nuevo que comenzaba a vislumbrar, entendió que cada paso hacia adelante significaba enfrentarse no solo con Miguel, sino también con lo que había estado reprimiendo dentro de sí. «La verdad no es una ilusión», respondió, su voz resonando con cada vez más confianza. «Puede ser dolorosa, Miguel, pero es el primer paso hacia cualquier cambio real. Tal vez tú también necesites verlo». Así, mientras la tensión aumentaba, Alejandro se sintió dividido. Con una determinación renovada, supo que debía tomar una decisión crítica, una que definiría no solo su futuro, sino también el de su relación con un amigo transformado en enemigo. Enfrentarse a esa verdad no sería fácil. El eco de su propia revelación resonó en su mente como una campana. ¿Serías capaz de arriesgarlo todo por la verdad, incluso si eso significara perderlo todo? Mientras el desafío se intensificaba, Alejandro sabía que el momento de la verdad se acercaba, y la siguiente decisión que tomara podría definir el rumbo de su vida entera. El aire estaba cargado de electricidad, y Alejandro se sintió como si estuviera en una encrucijada. Las palabras de Miguel flotaban a su alrededor, convertidas en dardos que amenazaban con desgarrar la ilusión que había comenzado a construir con tanto esfuerzo. La rabia de su antiguo amigo era solo un síntoma de algo más profundo, una batalla interna que Alejandro empezaba a reconocer como propia. Tomó un instante para observar la multitud. Vio rostros que esperaba que lo respaldaran, pero que ahora parecían ser meros testigos de su confrontación personal. Comprendió que su camino hacia la autenticidad debía ser elegido en soledad si era necesario. La idea de perder la validación de aquellos que una vez consideró aliados le produjo un nudo en el estómago, pero, a la vez, sentía una ligera liberación. Al final, siempre había sido su propia opinión la que lo había llevado a esta encrucijada. Decidió que, si iba a arriesgar tanto, debía prepararse. Los latidos de su corazón resonaban como un tambor marcando el paso por el sendero de su transformación. Sus pensamientos comenzaron a girar en torno a cómo podría fortalecerlo para esta lucha. Necesitaba reconstruir su imagen, no basada en el miedo y la complacencia, sino erigida sobre los cimientos de la autenticidad y la confianza. Su siguiente paso lo llevó a buscar recursos que habían estado igualmente ocultos en su interior. En lugar de enfocarse en sus debilidades, trató de explorar qué talentos o cualidades había dejado de lado en su búsqueda de aprobación. Recordó su habilidad para comunicarse, el modo en que podía conectar emocionalmente con otros cuando compartía sus experiencias. Eso había sido su don, olvidado en la refriega de intereses ajenos. Mientras se adentraba en su experiencia de autodescubrimiento, comenzó a visualizar los pasos que podría dar para fortalecer su voz. Decidió escribir. En el silencio de su habitación, con un cuaderno y una pluma, plasmó sus pensamientos y sentimientos. Sacó a la luz aquellos miedos que había escondido,
Cada palabra que fluyó parecía liberarlo un poco más de las cadenas invisibles que le ataban al juicio ajeno. Sin embargo, no tardó en aparecer la sombra de la duda. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente cambiar la percepción que otros tenían de él? Alejandro sabía que la lucha no solo era externa, el verdadero enfrentamiento era interno, y tenía que ser lo suficientemente valiente para enfrentarlo. Con cada escritura, su autoconfianza crecía, y comenzó a darse cuenta de que su voz no solo importaba, sino que era esencial en el tejido de su vida. En ocasiones, el eco de la voz de Miguel le recordaba el camino tradicional que había seguido, pero ahora esos ecos se transformaron en oportunidades para cuestionar y desafiar esas viejas normas. Alejandro, al fin, se sintió algo más que un lugar en la historia. Se vio como un narrador, uno que podría influir no solo en su vida, sino en la de otros a su alrededor. La confrontación con su amigo no era el final, parecía más bien el principio, el primer acto de una obra en la que él se convertía en el autor. La perspectiva de arriesgarlo todo no era una pérdida, sino la posibilidad de renacer. Así, un nuevo impulso creció en su interior, uno que lo impulsaba a actuar, a compartir sus escritos, a abrirse ante los demás sin miedo. Alejandro se sintió preparado para dar el siguiente paso. La idea de hablar abiertamente sobre sus experiencias, en un pequeño grupo que había buscado refugio en el aprendizaje, comenzó a tomar forma en su mente. Consistía en ser un puente entre su verdad y la verdad de otros. Pero cuando finalmente se dispuso a hacerlo, una pregunta inquietante se apoderó de su mente. ¿Estaré preparado para las reacciones que eso desencadenará? Con esa inquietud pulsando en su mente, se dio cuenta de que la respuesta podría cambiarlo todo nuevamente. ¿Sería este el momento que lo definiría realmente, o finalmente provocaría la reacción que siempre había temido? Alejandro se sentó en el borde de su cama, el cuaderno abierto a su lado, las palabras comenzando a formar imágenes en su mente. Apoyó los codos en las rodillas, respirando hondo. Había algo casi liberador en el miedo que sentía. El peso de la duda ahora era un recordatorio del propósito que se estaba gestando en su interior. Tenía que dar ese primer paso, el más difícil, pero también el fundamental. Decidió que lo haría el próximo martes. Había un grupo local que se reunía para discutir literatura y autoexpresión. No era un espacio que conociera bien, pero había oído susurros sobre la apertura y el apoyo que ofrecían. Se preguntó cómo sería el momento cuando compartiera su historia, cuando finalmente liberara su voz ante otras personas que, probablemente, también tenían sus propias batallas. Los días previos a la reunión fueron una mezcla de anticipación y ansiedad. Cada vez que se acercaba a su cuaderno, se dedicaba a escribir más sobre su vida y sus experiencias. Cada frase se sentía como una revelación, no solo sobre quienes lo rodeaban, sino sobre sí mismo. Comenzó a observar patrones en su comportamiento, a identificar instantes en que había optado por silenciar su voz en favor de la aprobación colectiva. Una tarde, mientras elaboraba un relato sobre el momento en que se había dado cuenta de que vivía con máscaras, un rincón oscuro de su mente susurró dudas nuevas. ¿Qué pasaría si aquellos presentes no comprendían su viaje? ¿Y si su autenticidad era vista como una debilidad en lugar de una fortaleza? Las preguntas se alinearon como sombras en su conciencia, dándole un matiz tumultuoso a su preparación. Sin embargo, en lugar de desanimarse, se dio cuenta de que cada duda era una oportunidad disfrazada. Con cada palabra que escribía, Alejandro optaba por enfrentarse a esos temores, como un campeón que sostiene la armadura, incluso cuando sabe que la batalla es suya por recorrer. Al mismo tiempo, la idea de que su voz podría resonar con los demás lo llenaba de una ilusión renovada. Cuando finalmente llegó el martes, se vistió con una determinación que había cocinado en sus días de reflexión. Se sentía como un guerrero descendiendo al campo de batalla, y aunque reconocía que el miedo era un compañero habitual, estaba decidido a salir victorioso. Mientras se dirigía al lugar, la energía en su pecho palpitaba con una intensidad nueva. Al entrar a la sala, los rostros de otros participantes le dieron la bienvenida, pero no podía evitar sentirse como un extraño a la vez. Miró a su alrededor. Se encontró con miradas amigables y expectativas silenciosas. Cuando alguien le propuso comenzar con su historia, el mundo pareció detenerse un instante. Todo el ruido del pasado, sus miedos y resentimientos, se atenuaron, y solo quedaba él, de pie frente a la posibilidad de ser escuchado. Se adentró lentamente en su relato, hablando de su transformación y del descubrimiento de su voz. Pero a medida que avanzaba, captó un murmullo, un cambio en la atmósfera.
Comprendió que estaba invirtiendo su energía en la percepción de otros. Él, quien había luchado tan duro por abrazar su autenticidad. Esa tendencia le hizo tambalearse por un instante. ¿Estaba realmente encontrando poder en su historia, o dependía de la validación de un grupo que acababa de conocer? Las palabras comenzaron a entrecortarse, mientras la duda se transformaba en un torrente de emociones en su interior. ¿Lograría descargar ese peso, o seguiría entrampado en el ciclo de la inseguridad? En ese instante, supo que el verdadero viaje no era solo compartir su historia, sino encontrar la fuerza para permanecer en pie, firme en su verdad, sin importar cómo los demás lo recibieran. Esa batalla era la que definiría su futuro. ¿Podría realmente dejar atrás la necesidad de aprobación y abrazar su propia narrativa? Mientras luchaba contra esta revelación, el sonido de los aplausos lo despertó. Había terminado su turno. Sin embargo, la conversación dentro de él apenas comenzaba a desenrollarse. Sin darse cuenta, se había transformado en el protagonista de su propia historia, y el final podía ser muy distinto al que había anticipado. Esa inquietud lo condujo a la siguiente pregunta, una que lo merodeaba como un eco incesante. ¿Estamos a punto de entrar en una nueva fase de mi vida donde el coraje exige un compromiso más profundo con mi verdad? La luz del atardecer se colaba por la ventana del pequeño estudio, donde Alejandro se sentó una vez más, completamente inmerso en sus pensamientos. Las palabras que había compartido aún resonaban en su mente, creando un eco de adrenalina y temor. La presentación había sido solo una parte del viaje. La auténtica prueba comenzaba ahora, en su vida diaria. Los días siguientes estaban marcados por una transformación serena. Había comenzado a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La forma en que podía expresar pequeños fragmentos de sí mismo a través de su trabajo, las conversaciones sencillas que sostenía con los vecinos, y, sobre todo, la sinceridad con la que empezaban a enfrentarse a sus propias expectativas. Cada interacción se sentía como una nueva oportunidad para practicar la autenticidad que había comenzado a abrazar. Sin embargo, había un vacío que lo inquietaba. La búsqueda de su verdad parecía repleta de contradicciones, y cada descubrimiento interno era seguido de un temor a no estar a la altura de su propia narrativa. La presión de sostener su nueva forma de ser empezaba a parecerse a las antiguas cadenas que había deseado romper. La pregunta retornó. ¿Realmente podía haberse liberado, o simplemente estaba cambiando de una máscara a otra? Fue en una de esas noches, mientras miraba su cuaderno en blanco, que sintió la necesidad de analizar más profundamente su razón para expresar su historia. Se sintió atraído por un relato interno que no solo le pedía ser escuchado, sino que también demandaba exploración en otras facetas de su vida: su trabajo, sus relaciones, la manera en que se percibía a sí mismo. Tomó la decisión de escribir sobre el momento en que comenzó a jugar un papel, el disfraz que utilizó para encajar y ser aceptado en un mundo que a menudo se sentía hostil e inaccesible. Sus palabras comenzaron a fluir como un torrente, revelando más sobre su historia de lo que había imaginado. Esto lo llevó a una reflexión contundente. ¿Hasta qué punto había permitido a otras personas escribir los capítulos de su vida, en lugar de hacerlo él mismo? Con cada párrafo que redactaba, Alejandro se sumergía más en el proceso de autoevaluación. Comenzaba a entender que su autenticidad no era solo una narrativa que tenía que defender públicamente, sino un compromiso interno con su propia voz y valores. Si realmente quería permanecer fiel a sí mismo, tendría que ser leal no solo frente a la audiencia, sino frente a su propio reflejo. La idea de seguir compartiendo su historia, de abrir espacios donde otros pudieran hacer lo mismo, comenzó a tomar forma como un proyecto más amplio que servía para amplificar sus experiencias. Pensó en organizar una serie de encuentros donde cada uno pudiera contar su propia historia, liberándose del peso que todos cargaban por dentro. Sin embargo, las dudas lo acechaban de nuevo. ¿Quién era él para guiar a otros? ¿Podía sostener su nueva verdad mientras traía a otros junto a él? Decidido a no permitir que las dudas lo detuvieran, durante un fin de semana, se buscó un café tranquilo, y comenzó a bosquejar lo que podría ser una invitación a este nuevo espacio. La emoción lo envolvía, pero el frío de sus antiguos miedos también hacía su aparición. La tensión entre el deseo ferviente por conectar y el temor a no ser capaz de liderar pesaba como una sombra en su mente. En ese instante se enfrentó a un dilema. El deseo de ser un facilitador de la autenticidad chocaba con su inquietud de ser percibido como un impostor. ¿Lograría superar su necesidad de validación para realmente permitir que otros encontraran su voz en un nuevo espacio? La respuesta aún estaba lejos de ser clara,
y su espíritu se sentía atrapado entre la aventura de ofrecer y el miedo al fracaso. Mientras se sumía en este dilema, un sonido conocido resonó en su mente. La voz interior que había comenzado a despertar. ¿Y si el verdadero reto no era temer al juicio, sino liberar la expresión individual en un viaje colectivo? Esa pregunta se plantó en su conciencia, preparándose para definir no solo su propia trayectoria, sino posiblemente la de otros que también buscarían un sendero de autenticidad. Al mirar por la ventana y observar cómo la luz del día se desvanecía, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. ¿Podría realmente dar un salto de fe y comprometerse con su verdad, mientras guiaba a otros hacia la suya? La certeza y el temor cohabitaban ahora en él, pulsando por respuestas que estaban por llegar. En la siguiente semana, Alejandro se dedicó a desarrollar su idea de encuentros. Visitó librerías, cafés y espacios comunitarios, buscando lugares que fueran acogedores, donde la gente pudiera sentirse segura para compartir. Cada conversación con un dueño o un responsable del lugar resonaba en su mente, despertando un eco de sus propias inseguridades. Mientras escuchaba las historias de otros, sus propias dudas se arremolinaban, formulando preguntas sobre si él mismo podría sostener el espacio que deseaba crear. Un día, mientras compartía un café con un amigo, la conversación se tornó hacia lo que Alejandro había estado planeando. Su amigo, con una mirada de intriga, preguntó: ¿qué te detiene? Si sientes que hay algo que ofrecer, ¿por qué no lo haces? La pregunta lo golpeó como un rayo. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que su voz interior le hablaba en susurros, arrastrándolo hacia una acción que había estado postergando. Los días pasaron y su proyecto comenzó a tomar forma. Cada encuentro se convertiría en un círculo, un espacio de confianza donde las personas pudieran compartir sin juicio. La idea de una narrativa colectiva emergía con fuerza. Todos tenían historias que contar, cargadas de experiencias y lecciones. Sin embargo, su mente seguía divagando hacia el temor de si él sería capaz de manejar tales historias intensamente personales. En medio de este nuevo enfoque, una revelación inesperada emergió. Decidió que, en lugar de actuar solo como moderador, él compartiría también sus propias vivencias. Esto abriría la puerta para que otros se sintieran más cómodos al hacer lo mismo. La combinación de vulnerabilidad y liderazgo se sentía aterradora, pero la necesidad de autenticidad lo empujó a seguir adelante. Se sentó una noche, a la luz tenue de su estudio, y comenzó a trazar las historias que quería compartir, revisitando momentos de su vida que había considerado irrelevantes. Mientras escribía, una realidad incómoda se instaló. Muchos de sus recuerdos estaban llenos de cargas emocionales que había supuesto olvidadas. Las palabras se convirtieron en instrumentos de liberación, arrastrando consigo el polvo de viejas heridas. A cada instante, Alejandro se preguntaba si sus propias inseguridades fueron precisamente las que lo impulsaron a buscar la autenticidad en otros. El tiempo pasó rápidamente y, en medio de la tormenta de pensamientos, se percató de que había llegado el momento de hacerlo público. Programó su primer encuentro y, a medida que la fecha se acercaba, la ansiedad se apoderó de él. La voz interior que había desempeñado un papel tan crucial en su viaje, ahora le gritaba que se preparara, que el verdadero reto no radicaba solo en abrir el espacio, sino en enfrentarse a su propia vulnerabilidad. El día del encuentro, la atmósfera era electrizante. Cada persona que entraba al espacio proyectaba un pedazo de la propia historia, un trozo de vida que resonaba con la suya. A medida que la sala se llenaba, Alejandro sintió cómo el calor de la conexión comenzaba a disolver las barreras alrededor de su corazón. Solo ahí, ante esa marea de almas buscando autenticidad, comprendió que el miedo nunca desaparecería por completo, pero podría convertirse en su compañero de viaje. Sin embargo, justo cuando la sesión estaba a punto de comenzar, un giro inesperado ocurrió. Una voz fuerte interrumpió el ambiente, desafiando no solo el espacio que había creado, sino sus propias intenciones. Las dudas que había logrado ignorar comenzaron a resurgir en una ola abrumadora de críticas y escepticismo. Mientras los murmullos llenaban el aire, Alejandro se dio cuenta de que lo que estaba en juego no era solo su proyecto, sino una integración radical de su autenticidad en el mundo exterior. En medio de la agitación, se enfrentó a una decisión crucial. ¿Sería capaz de sostener su verdad, incluso frente al juicio? ¿Podía permitir que esos momentos difíciles lo definieran, o emergería de ellos más fuerte que nunca? La tensión creció en su interior, mientras sus pensamientos giraban sin cesar. Aquel momento se convirtió en el umbral de su camino hacia adelante.
Con el eco de las críticas resonando en su mente, Alejandro se preparó para enfrentar el desafío más formidable hasta ahora. Él mismo. ¿Tendría la fortaleza para defender su visión y dar rienda suelta a la vulnerabilidad que había abrazado como su nueva esencia? La voz que irrumpió en la sala seguía resonando en la mente de Alejandro, mientras se debatía entre el impulso de retirarse y la determinación de mantenerse firme. ¿Por qué sería un espacio válido para compartir? Era la pregunta que lo asediaba, como un eco que se perpetuaba más allá de la incertidumbre del momento. El público, una mezcla de rostros ansiosos y escépticos, parecía estar dividido. Por un lado, aquellos que ya habían sentido el aliento de su proyecto. Por el otro, los que observaban con miradas críticas. Alejandro tomó una profunda respiración, consciente de que lo que debía hacer no era solo contrarrestar la interrupción, sino encontrar el valor dentro de sí mismo para seguir adelante. Su mirada se centró en el suelo, tratando de ignorar el revuelo. Recordó las historias que había reunido en su mente, momentos de su vida que creía irrelevantes y que sin duda lo habían marcado. Historias de crecimiento, de dolor y de redención. Consciente de su vulnerabilidad, reunió sus fuerzas y decidió que compartir lo más profundo de su ser era el único camino viable. Con una voz temblorosa, que aunque quebrada transmitía firmeza, Alejandro comenzó a compartir. Todos llevamos cargas que no siempre son visibles. Creo que cada uno de nosotros trae una historia digna de ser contada. Las palabras fluyeron, extraídas con esfuerzo de un lugar al que no había querido regresar, pero que sabía esencial en su búsqueda de autenticidad. En su relato, trató de conectar con su audiencia, mostrándoles que había una humanidad compartida tras sus luchas. Con cada palabra, sintió que un peso se levantaba. Las críticas externas se tornaron más pequeñas a medida que su voz se hacía más fuerte. Las miradas en el público comenzaron a cambiar. La curiosidad reemplazaba a la duda. Sintiéndose más cómodo, habló de sus fracasos y de cómo habían moldeado su perspectiva sobre la vida y la conexión con los demás. Logró latear las murallas que se habían levantado dentro de él, un acto que lo puso de cara a sus propias debilidades. Y aunque el miedo persistía, se dio cuenta de que lo que lo definía no era la aprobación ajena, sino su capacidad para ser vulnerable y auténtico. Cuando terminó su relato, se encontró rodeado de un profundo silencio. Ninguna voz retumbaba ya en el aire cargado, pero esta vez había una energía palpable. Un compendio de historias compartidas se sentía en la atmósfera, sosteniendo tanto al que había interrumpido como a los oyentes. Finalmente, una mujer al fondo se atrevió a romper el silencio, comenzando a contar su historia. Le siguieron otros, cada uno desprendiendo las capas de sus propias luchas, y aquel encuentro se transformó en algo más que un simple intercambio. El ambiente que había comenzado tenso se vio envuelto en una conexión genuina. Pero mientras las historias se compartían, algo en el fondo de su mente lo advertía. Esos relatos personales de sufrimiento también podían abrir la puerta a nuevas vulnerabilidades. Alejandro sintió un fogonazo de entusiasmo inesperado, así como una oleada de ansiedad por lo desconocido que cada historia traía consigo. Al cerrar aquella primera sesión, una sensación de triunfo lo invadía, pero también un nuevo temor comenzó a germinar. ¿Cómo podría sostener tal experiencia emocional en futuros encuentros? Sobre todo, ¿sería capaz de ofrecer un espacio seguro, no solo para los demás, sino también para sí mismo? Mientras las luces se apagaban y el lugar se vaciaba, Alejandro miró al vacío donde una vez albergaría sus propias inseguridades. Allí, un profundo reconocimiento despertó la necesidad de prepararse para los días venideros, días en los que tendría que sanar no solo sus propias heridas, sino también las de quienes se atrevían a abrirse. Sin embargo, la mayor pregunta lo esperaba. ¿Cómo sostendría su propio viaje al enfrentar el peso de las historias ajenas y el crisol de su propia vulnerabilidad? La noche traía consigo una revelación inquietante. Había otros desafíos en el horizonte que no podía prever. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro se preguntó si realmente había empezado un camino de liberación, o si, de hecho, había abierto una caja de Pandora que cambiaría su vida de formas que aún no podía entender. Alejandro se sentó en su escritorio esa noche, con la luz tenue iluminando el espacio. La calidez del día había dado paso a una brisa fresca que mutaba los sonidos de la ciudad en ecos lejanos. Sin embargo, el bullicio interno de sus pensamientos era ensordecedor. Cada historia compartida en la sala no solo había sido un alivio para sus oyentes, sino también una carga adicional que ahora debía soportar. La duda calaba sus huesos.
¿Y si no podía sostener el peso de las cicatrices ajenas y al mismo tiempo cuidar de las suyas? Esa noche decidió hacer un inventario de sí mismo. Hizo una lista de sus miedos, de sus inseguridades. Tenía la certeza de que comprender su propia narrativa sería fundamental para lidiar con las de los demás. Al plasmar esas palabras en papel, comenzó a desarticular los bloqueos mentales que había construido, al menos parcialmente. La fragilidad de su ser, la que había aprendido a ocultar tras una máscara de profesionalismo, empezaba a verse como un punto de partida en lugar de un estigma. Al día siguiente, con la energía del descubrimiento aún revitalizando su ser, se presentó nuevamente ante el grupo. No podía evitar sentir un ligero temblor en las manos mientras se preparaba para entrar a la sala. Pero lo que había experimentado en su primer encuentro ya había dejado una huella transformativa en su forma de ser. Más que una presentación, podría ser la continuación de un viaje colectivo que había iniciado. Este pensamiento lo llenó de valor. En ese segundo encuentro, se enfocó en preguntar más que en hablar. Hizo énfasis en crear un espacio de escucha genuina. Sabía que era vital no solo abrirse, sino también validar las historias de los demás. Así que, en lugar de compartir sus propios relatos, optó por preguntar: ¿qué historias llevan ustedes? ¿Qué deseos o temores pueden compartir hoy? Con cada respuesta, sus oyentes se fueron desnudando emocionalmente. A medida que las sesiones avanzaban, la vulnerabilidad se convirtió en un catalizador para la sanación, no solo para los demás, sino también para Alejandro. En el proceso de escuchar, comenzó a ver cómo se reflejaba su lucha en la de los demás. Cuando un hombre en el grupo habló de su miedo a no ser suficiente, Alejandro sintió un fuerte nudo en la garganta. Era un temor que había vivido en carne propia. Esa conexión lo hizo darse cuenta de que las historias, aunque muy distintas en detalles, compartían una esencia común. Pero en la vida, las cosas nunca van por el camino previsto. Un día, una mujer nueva participó en el grupo. Mireya, con un pasado indescifrable, se sentó a la orilla del círculo y observó en silencio. Su expresión era dura, pero había en sus ojos un rayo de luz que al mismo tiempo brillaba y se ocultaba. En cierto momento, su mirada se encontró con la de Alejandro, y en un instante, algo dentro de él se aceleró. Era como si Mireya portara una historia cargada de poder, pero también de dolor. La sesión siguiente, Alejandro sintió la presión de tener que enfrentar esa energía cruda que aún no se había presentado. ¿Cuál era el secreto detrás de la puerta cerrada de Mireya? ¿Qué demonios estaba ocultando? Mientras invitaba a todos a compartir, observaba con un interés renovado cómo la dinámica del grupo cambiaba, y con ella, su propia perspectiva de lo que significaba crear un espacio seguro. Pero a medida que las lecciones se acumulaban, nuevas preguntas comenzaban a atormentar su mente. ¿Podría realmente ofrecer consuelo a quienes más lo necesitaban, mientras aún luchaba con su propia carga? La sensación de estar al borde de una revelación, de un cambio inminente, le generaba un nerviosismo que ahora se tornaba casi palpable. Era inevitable. Sabía desde lo más profundo de su ser que la historia de Mireya sería un punto de quiebre, no solo para ella, sino también para él. Mientras recordaba el brillo distante en sus ojos, se dio cuenta de que todo lo aprendido en este camino podría acercarlo a una verdad más grande. Se le encendió una alarma interna. Lo que estaba a punto de compartir podría redefinir su existencia. Con el corazón palpitante y la boca seca, Alejandro giró su silla hacia el grupo, listo para abrir la conversación. Había llegado el momento de enfrentar no solo los secretos de los demás, sino los suyos propios, revelando una parte de sí que había permanecido oculta. La inquietud se transformaba en anticipación. ¿Qué pasaría si los secretos cruzaban las líneas? ¿Cómo cambiaría aquello la noción de su propia sanación? La sala se llenó de un silencio palpable, mientras Alejandro miraba a su alrededor, sus pensamientos girando como un torbellino en su mente. La energía en el ambiente era densa. Cada persona presente parecía sostener su propia verdad, contenida en un hilo que se podía romper en cualquier momento. Enfrentándose a la mirada expectante de sus compañeros, comprendió que este momento era el clímax de su transformación personal. Era el instante en el que ya no podía ocultar su propia vulnerabilidad, ni el peso de las historias ajenas que comenzaba a cargar. Con una voz que resonaba con una mezcla de nervios y determinación, tomó aire profundamente y comenzó. Hoy quiero hablarles de algo que he llevado guardado. No solo se trata de lo que los demás comparten, sino de lo que nosotros mismos llevamos. La carga de la vulnerabilidad puede ser aterradora, pero también es liberadora.
Cada palabra pronunciada echaba más luz sobre su verdadero yo, uno que ahora estaba dispuesto a mostrarse sin máscaras. Mientras hablaba, recordó los momentos de soledad y duda. Ese desierto interno que había recorrido durante tanto tiempo le estaba enseñando que la conexión humana no venía únicamente de compartir historias del pasado, sino de abrirse completamente a las experiencias a medida que se viven. Esta revelación encendió su voz, volver a tocar sus heridas, y también a su fortaleza. Había sido el camino de una vida entera, pero finalmente podía sentir cómo lo que había considerado sus debilidades se transformaba en su mayor fortaleza. La mirada de Mireya seguía fija en él, mostrando una curiosidad intensa, un reflejo de su lucha interna. Fue entonces cuando Alejandro sintió que su corazón latía más rápido, como un tambor que marcaba el ritmo de un nuevo amanecer. Lo que más miedo me ha dado en esta vida, continuó, ha sido enfrentar mis propios demonios, enfrentar mi verdad. A veces, esa verdad puede ser cruda y dolorosa. Pero el acto de compartirla es donde encontramos un sentido de comunidad, donde las historias no son solo propias, sino compartidas. A medida que sus palabras resonaban en la sala, vio algunos rostros asintiendo, el pudor de sus propias heridas reflejado en las miradas de quienes lo escuchaban. Había un sentimiento colectivo que comenzaba a fluir, una energía de reconocimiento y empoderamiento. Cada historia contada se entrelazaba con las demás, creando una red de solidaridad. Cuando terminó su relato, un silencio tenso se apoderó de la habitación, como si todos estuvieran procesando la revelación. Fue Mireya quien, al fin, rompió el hechizo. Gracias por tener el valor de compartir eso. Nunca había entendido que podía ser liberador hablar de mi pasado, y ese coraje me inspira. Las palabras de Mireya resonaron con un eco profundo. La conexión que se había tejido en ese instante significaba que todos estaban dispuestos a abrirse, incluso si el miedo permanecía. Con cada intervención, la fortaleza que había estado floreciendo en Alejandro se convirtió en un faro que iluminaba el camino para otros, y su propia carga, en un símbolo de resiliencia compartida. En los meses siguientes, los encuentros se proliferaron. Cada sesión se transformaba en una experiencia multidimensional de sanación. Se sentía como un ciclo constante de compartir, escuchar y acompañar. Alejandro había creado un espacio fértil donde la autenticidad florecía, donde cada historia era celebrada y cada emoción validada. No solo transformaba las vidas de aquellos que lo rodeaban, sino que, de manera continua, estaba moldeando el suyo. Por primera vez en muchos años, se sintió pleno. La confianza que había cultivado dentro de sí mismo se extendía hacia afuera, llevando luz a otras almas que también buscaban un lugar para ser vistas, escuchadas y validadas. Descubrió que su voz, lejos de ser una simple herramienta de comunicación, era un instrumento poderoso de cambio y conexión. Con esta nueva perspectiva, Alejandro se permitió acreditarse sus logros. Primero, se tuvo que recordar a sí mismo que había logrado vencer los fantasmas del pasado que le impedían vivir plenamente. Comprendió que la escritura, el espacio compartido y la apertura emocional se habían entrelazado en una danza de creación. Al final, había conquistado sus demonios, no solo para sí mismo, sino para permitir que otros hicieran lo mismo. El viaje que había comenzado con la llegada de Aiyana, quien le había mostrado el camino hacia la empatía, lo había llevado a un destino inesperado, un propósito mayor en la vida, un legado de autenticidad y voz propia. Su transformación individual se materializaba en cada persona que entraba al espacio que había creado. Las historias se multiplicaban, las conexiones se profundizaban. A medida que miraba hacia atrás, Alejandro sonreía al recordar el hombre solitario que había sido. Había emergido de las cenizas de la duda y el miedo a un nuevo Alejandro. Una persona comprometida no solo con su verdad, sino con la de los demás. Como un árbol, se había forjado a través de las tormentas para florecer y ofrecer sombra, refugio y conexión a quienes lo rodeaban. El ciclo de transformación había completado un capítulo, pero su historia seguiría. Las semillas que había plantado estaban enraizándose firmemente, listas para florecer en un entorno donde cada voz cuenta y la autenticidad se celebra. Con esa convicción apoderándose de su ser, Alejandro se dispuso a continuar su legado, invitando a todos a descubrir el poder de su propia voz en el camino hacia la sanación y el entendimiento. No permitan que esta historia se apague sin compartirla. Esta es la oportunidad de ser parte de una comunidad de transformación personal y evolución. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.